Bienvenidos a nuestro podcast íntimo. Rompemos con los dogmas, trascendemos la catequesis y evitamos el pragmatismo. Nos sumergimos en un viaje espiritual auténtico. Exploraremos la profunda necesidad de encontrarnos verdaderamente con el amor infinito que es Dios, camino de verdad y vida. Bienvenidos a su podcast íntimo en este cuarto capítulo que se llama Dios puede ser el sentido de mi vida. Con el gusto de saludarle de nueva cuenta en este cuarto capítulo, les saluda de parte de la familia Vive con Alegría. Soy Víctor Barba. Hoy en esta ocasión también tenemos de invitado, pasando a este capítulo, a Jonathan. Jonathan, bienvenido nuevamente a este cuarto capítulo. ¿Cómo estás, hermano? No, pues me siento todo bien. Ya ahora sí, ya más relajado, ya más a gusto. Después de... Es que aquí se siente muy frío, ¿no? Está muy frío la cabina, pero se siente muy a gusto. Y de mi lado izquierdo, usted no nos está viendo, pero yo se lo estoy narrando. Saludo con muchísimo gusto a Saúl. ¿Qué tal, Víctor? Mucho gusto platicar con ustedes. Jonah, ¿cuánto tiempo sin vernos, hermano? ¿Cuánto tiempo? Después de una semana más, a las personas que nos están escuchando a través de la plataforma Spotify o de las redes sociales, sabrán que estamos estrenando capítulo cada 8 días. Si usted ya va en el cuarto tomo de forma continua, a través de los estrenos que estamos sacando de estos capítulos, sabrá de qué estamos hablando. Si usted lo está escuchando desde otro tiempo, desde otro contexto, pues bienvenido. No importa, bienvenido a su cuarto capítulo. ¿De qué vamos a hablar el día de ahora? Vamos a compartir, ya dándole continuidad en que el tercer capítulo, es decir, el capítulo anterior, Saúl, Jonathan y su servidor platicábamos desde una cuestión que nos confrontaba. Y ese era el objetivo, confrontarnos de manera positiva, cuestionarnos, hacer preguntas incómodas, pero preguntas necesarias. ¿Sí o no, Saúl? Sí, Víctor, muchas veces, pues eso, nos da miedo. O incluso se ve en el acompañamiento terapéutico que hay, o sea, hay personas, ¿no? Cuando tocas el tema de las heridas o de los traumas, muchas veces no quieren o no logran dar ese paso de perdonar porque es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso tocar temas, ¿no? Es muy doloroso pensar en cosas que pues nos han eso, ¿no? Lastimado o cuestiones que nos dan miedo. Pero bueno, ya en este episodio hablábamos sobre el sentido de vida en el pasado. En este episodio también quiero pues empezar con esta cuestión de las preguntas, ¿no? De compartir para enriquecernos entre nosotros también. Y es la cuestión de una experiencia que también tenemos todos los seres humanos. ¿Okay? Aunque tú que nos escuchas a lo mejor no te conozco personalmente, pero te firmo donde quieras que has tenido esta experiencia. ¿Okay? Entonces les hago la pregunta a ustedes, Jonathan, Víctor, ¿cómo se han sentido y qué piensan de su vida cuando han fracasado? No, pues se siente completamente... Te sientes estancado primero que nada. El verte que tenías tantos proyectos, que pudiste haber logrado tal cosa, que tal vez de este proyecto o de esta innovación, de esta idea que tú tenías, venía algo bueno y siempre no pasó. Por X o Y situación, por varias situaciones que pasaran, no sucedió y personalmente a mí me hacía sentir como fracasado, como el que por mi tal vez proyecto intelectual que yo no tuve o por tal vez porque no me preparé, etcétera, sí me llegó a pegar en esa parte que soy como fracasado. Yo creo que todos estamos en un momento en donde nuestra seguridad personal se ve frágil. ¿Qué es lo primero que pienso? Es ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo desde el aspecto real puedo haber finalizado una relación sentimental con alguien que a lo mejor yo me equivoqué o dando lo que di no fue suficiente. Pongo un ejemplo claro. Las relaciones afectivas son como las relaciones de los negocios o el emprendimiento. Pueda que ese negocio te dé las mayores utilidades o pueda que ese negocio fracase. ¿De qué va a depender? De un contexto de qué tantas habilidades aplicas, qué tanto conocimiento aplicas para prevenir cualquier catástrofe.
Y en ese ejemplo o en esa analogía, pueda que en mi relación sentimental, cuando no se dio, me puedo quedar o terminar tranquilo diciendo, yo hice lo que estuvo en mis manos para subsanar esta parte. Pueda que el negocio que yo emprendí termine fracasando por una cuestión externa a mis propias manos. Y eso no quiere decir de, ya no le voy a entrar a ninguna relación o ya no le voy a meter a ningún negocio. Quiere decir que con base a lo aprendizaje que se pudo haber dado, tenga una mayor experiencia. Pero la sensación, y respondiendo a esa pregunta, es, por supuesto que viene la tristeza, por supuesto que viene la baja autoestima, por supuesto que vienen problemas de inseguridad, problemas de decirme que soy incapaz de querer, que soy incapaz de emprender un negocio, que soy incapaz de una cuestión laboral, que soy incapaz de las cosas que de los resultados se me dieron en ese momento o en ese contexto o en esa situación. Y entonces me fui ahorita a la parte negativa, ¿no? Y es experiencia que todos hemos tenido. Pero ahora, yéndonos, se las voy a cambiar. ¿Les ha sucedido que teniendo todo, por así decirlo, o sea, y esto lo podemos ver sobre todo como en la farándula, ¿no? Que dices, pero esta persona tiene carros, tiene dinero, tiene una esposa, un esposo guapísimo, ¿no? Un modelo, tiene todo, y sin embargo me siento vacío, o se siente vacío. No sé si ustedes han tenido esa sensación de vacío. Sí me ha pasado en esta parte de, bueno, ya concluyendo con mi carrera, con mi licenciatura, y ahora en esta parte de ya aplicar mi carrera, el trabajar, tener un buen trabajo, tener buenos amigos, tener una relación de noviazgo con mi pareja muy buena, y sin embargo a la vez pues tenerlo nada. Sí, completamente he caído en eso, y creo que sientes como que algo no llena. O sea, lo tienes todo, pero a la vez no lo tienes todo. O no tienes lo que te hace falta, tal vez. Hace falta como incluso darle ese tema a un proceso completo de una terapia psicológica. Yo era universitario y anhelaba ser profesional. Yo era universitario y anhelaba bienes adquisitivos, anhelaba un vehículo, anhelaba una estabilidad económica, anhelaba ejercer una profesión. Y cuando las tienes, dices, ¿a poco así se sabía? No era como me imaginaba. ¿Esto es la vida profesional? ¿Esto es la vida en la cual estudié la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad para hacer lo que estoy haciendo? Es como, esta película no me sabe como yo me la imaginé, como yo la idealicé. Y si llegan estos vacíos de decir, bueno, ya tengo lo que me esforcé, ya o me hace falta, o estoy en el camino correcto, pero no me sabe como quería que me supiera, o no me nutre como creía que me iba a nutrir. No, y viene esta parte de idealización, ¿no? Pongo el ejemplo, por ejemplo, nosotros trabajamos, no sé, por algo que queremos, un carro, en este caso en mí un celular, y cuando lo tienes, pues pasan 2-3 semanas y ya es como, no me llena, o sea, ¿qué sigue? Que estar viendo más cosas, ver más productos. Creo que también nos pasa con eso, ¿no? Sí, somos seres insaciables, ¿no? Y a lo mejor alguien podría bien argumentar, ¿no? Como dijiste, ahorita estabas hablando de los anhelos, ¿no? Es que quiero ese carro y luego quiero esto y quiero lo otro. Y alguien podría decir, bueno, es que ese vacío es porque te faltan recursos, ¿no? Pero podemos ver claramente que es una mentira, ¿no? Viendo a la farándula, ¿no? De la que hacía mención. Tienen todo, aparentemente, y aún así caen en drogas, aún así caen en suicidio, aún así se divorcian, se recasan y recasan 4 o 5 veces según eso, y pues parece que no están satisfechos, ¿okay? Está medio raro, ¿no? ¿Qué será? O sea, ese decir, o sea, ¿cómo se siente? Pues como un vacío, ¿no? Como que quiero llenarlo con algo, pero como, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá ese vacío? Como está de moda, voy a contextualizar a las personas que nos están escuchando. Este podcast se está grabando en 2022. Y en 2022 está de moda TikTok y los Reels en Instagram. No sé si mi algoritmo nada más es el que me permita ver que hay creadores de contenido que todo plasman a discernir psicológicamente en algo. ¿Anhelas una pareja afectiva que te dé todo el amor del mundo? Estás hablando desde la herida del abandono. ¿Anhelas la casa y el carro? Y ellos disciernen, estás hablando de la herida de la carencia. Pareciera que sí tienen razón, no sabemos porque no hay una verdad absoluta incluso en las ciencias sociales o en las ciencias de la salud.
no hay una verdad absoluta. Puede que haya una posibilidad que hablemos desde nuestras heridas, desde nuestras carencias, pero ¿cómo le atinamos? Tampoco no es como que querramos jugarle al mago o al adivino. Sí, ¿no? Muchas veces pasa y bueno, yo hablando como joven, ¿no? Como pues en la actualidad lo que de verdad buscamos es que queremos todo fácil, ¿no? A nosotros es, si en 15 segundos no me hace una solución a lo que busco, ok, busco otra cosa. Sí, pap. Sí, o sea, no me entretienes, va a otra cosa. Entonces viene esta parte de que queremos todo rápido. Y si no me llena, ok, busco otra cosa. Somos insaciables ante lo que podemos o buscamos, o muchas veces no sabemos de qué nos estamos llenando. Muchas veces nos estamos llenando de puras cosas que no nos sirven. Y al final creemos que porque nos hacen feliz un momento, ya es una plena felicidad, ¿no? Sí, y entonces entra ese reclamo del corazón del que ya hemos hablado, ¿no? Que como que nos grita como, a ver, esto no me basta, o sea, oye, esto no es suficiente. Y hoy en día también se habla mucho del amor propio y de la autoestima, ¿no? Se nos dice que no necesitamos a nadie más que a nosotros mismos, lo cual pues evidentemente es mentira, ¿no? Es muy fácil verlo desde el momento en que cuando pensamos en la felicidad, nuestra visión está como hacia afuera, ¿no? Como en el amor, en tener cosas. Y tal vez, pues sí, ¿no? Las otras personas, en el episodio pasado, compartíamos cómo los momentos más felices que hemos tenido adquieren o son los más felices precisamente porque fueron como en relación con otra persona, ¿no? Y cuando estamos relacionados con ciertamente alguien que me recibe o que me acoge de una manera amorosa, no me siento aceptado, me siento bien, pero eso aún incluso esas relaciones de amor que nos hacen sentir bien tienen el efecto, por lo menos el efecto en nuestra sensación, tienen una caducidad, ¿no? O sea, como que pasa, es temporal. Y entonces tal vez nos podríamos, si nos ponemos a filosofar, como me gusta, ¿no? ¿Será esa nuestra suerte? O sea, ¿será esa el cómo nos ha fregado la evolución, ¿no? Que nos desarrolló con un apetito insaciable, ¿no? ¿Será esa nuestra suerte? Correr tras la plenitud como si fuera el viento, ¿no? Que no se puede atrapar el viento. Y entonces, pues la propuesta, ¿no? De quienes de nosotros que hemos tenido un encuentro íntimo con Dios, ¿ok? Y suena mucho, ¿no? Que es como de las cosas que queremos un poco evitar aquí, pero llega un punto, ¿no? Donde no hay de otra, ¿no? Suena como algo que dicen las viejitas del pueblo, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios, ¿no? O que sea lo que Dios quiera, que Dios sea el centro de tu vida. Y tal vez eso nos choca, ¿no? Sobre todo hoy en día que la libertad es como, parece que es el valor máximo, ¿ok? Y nos choca y decimos, pero a ver, ¿cómo de que tengo que renunciar a mí, ¿no? ¿Cómo que tengo que renunciar a cosas que me gustan? Antes nosotros nos conocimos, y también Aldonza, ¿no? Nos conocimos en un mismo lugar, en un mismo grupo, que nos dedicamos a hacer retiros, ¿no? Para compartir esta experiencia de intimidad que hemos tenido con Dios. Y no sé si a ustedes les tocó, pues teníamos que invitar gente, ¿no? Invitamos amigos a ver, hey, inviten más gente, ¿no? Necesitamos tantos para llenar el retiro. Y pues ya, me acuerdo mucho de, aunque es una respuesta tal vez que se da o es algo que piensan muchos, pero me acuerdo en particular de un amigo que me decía, estoy muy joven, o sea, ya que esté más viejito, ya invítame al retiro, pero ya que esté más viejito. O sea, por ahorita estoy bien, ahorita estoy chido. Ahorita no quiero, porque bien sabe, ¿no? Que lo que está haciendo no está bien, claro, ¿no? Entonces, por ahorita no quiero ir al retiro. No sé ustedes qué excusas les ponían. Creo que más bien, bueno, a mí lo que me pasaba, yo los invitaba a estos, pues yo tenía 14, 15 años, entonces éramos adolescentes, ¿no? Entonces el sonar como esta idea de invitarte a un retiro es, no, es que él todo el tiempo vas a rezar,
no, es que todo el tiempo va a ser hablar con Dios y puras cosas buenas, ¿no? Entonces, de rodillas, latigazos. Se escuchaban lo peor, o sea, se imaginaban de que no, es que va a estar bien aburrido. Y no veían como más allá, siempre se quedaban en esa parte. Como adolescentes, pues veíamos esa parte. Y yo también incluso muchas veces la veía. Pero sobre todo era eso, era el no quiero ir porque sé que tal vez estoy haciendo algo malo y cuando llegue allá me voy a tener que confrontar. A mí me pasaba que yo quería que toda mi familia fuera, yo quería que todo mi círculo fuera. Yo viví un encuentro íntimo a mis 14 años, tuve la oportunidad de vivir un encuentro íntimo a mis 14 años y a mis 14 años empecé a trabajar con adolescentes y no me resultaba tan difícil porque yo era un adolescente. Entonces, en esta cuestión de ir jalando personas, y dicho con esa palabra de forma correcta, me tocó jalar mi cuadra, me tocó jalar a los de mi salón, me tocó jalar a los de mi casa, que caíamos en un error de tienes que vivirlo, como si fuese una obligación, pero tal vez no llevábamos el mensaje correcto de podría ser lo mejor que puedas estar viviendo. Y este encuentro íntimo nos dejó la oportunidad de encontrar un sentido a nuestra vida. Hace rato, sin irme como por otro lado, hablabas tú de una naturaleza humana y entonces la biología también me dice que soy mamífero y los mamíferos buscamos el calor de alguien más. Nacimos en el calor de una madre y crecimos en el calor de un hogar, de una madriguera o de cual sea la especie, pero en esta naturaleza animal buscamos el calor de otra persona, buscamos el abrazo. Sentimentalmente o psicológicamente le llamamos también afectividad, le llamamos sentimientos, le llamamos emociones. Y sí, la religión que yo creo me hace entender que hay un proceso de camino con un acompañante, pues digo, qué chido, yo ahí me quiero construir. Pero incluso mi naturaleza humana y psicológica me hacen creer que con eso no basta para encontrar el sentido de mi vida. Sí, y entonces la importancia de eso, tú como adolescente, le hablabas adolescente, la importancia de saber plantearlo, ¿no?, a la persona que te escucha, ¿no? Porque asociamos eso de esos dichos, ¿no?, de que sea lo que Dios quiera o que Dios sea el centro de tu vida a los ancianos, y entonces la manera en que lo podemos recibir o lo puede recibir alguien que no sabe bien de qué se trata, ¿no? O cuando se nos habla, ¿no?, de renunciar al pecado, ¿no? Renuncia al pecado, renuncia a los excesos, etcétera. La manera en que se puede recibir es como si fuera una competición o una competencia entre Dios y yo. Hablabas sobre el decirle, ¿no?, tienes que vivirlo, ¿no? O tienes que dejar este pecado, tienes que confesarte, tienes. Se ve como una obligación desde afuera que se me impone, ¿no? Y muchas veces vemos, disculpa si me voy a poner poquito mocho, ¿no?, pero a manera de ejemplo, ¿no?, vemos los mandamientos, los 10 mandamientos como, pues eso, un tienes que hacer, ¿no? Y entonces lo vemos como algo, o en general vemos las reglas como algo que me impiden, me coartan mi libertad, cuando la realidad es que es más bien como las señales de tránsito, ¿okay? Nadie dice por qué, o sea, por qué esa señalización que me dice que viene una curva que le baje a 40 kilómetros, o sea, ¿por qué me está coartando mi libertad? Yo quiero ir a 100 kilómetros por hora. Y a lo mejor si quieres salir volando, pues a lo mejor si quieres, ¿no? Pero por lo general, ¿no?, o alguien en su sano juicio sabe bien que esa señalización, es para que yo pueda llegar del punto A al punto B de una manera sana, ¿no? Con mi carro nuevo o no nuevo, pues ya trabajado 30, 40 años, pero para que pueda llegar con bien. ¿Okay? Entonces, no es una competencia, no es Dios contra mí, ¿no? Dios como una criatura más en el universo, y entonces los dos no cabemos en el mismo lugar. Competimos por poder, por espacio, y pues eso nos da miedo, ¿no? Estos ejemplos de personas que no quieren ir a un retiro, ¿okay?, y que dan excusa o
o de plano hay veces que lo sienten tanto como una exigencia que prefieren no creer, ¿no? A manera emocional prefiero no creer si me va a pedir algo que no me gusta. Algo que no tenemos en el script y que nace ahorita que te estoy escuchando sin querer aferrar a la filosofía, pareciera que siempre en nuestra naturaleza poseemos algo que le llamamos conciencia. Y aún sin tener un encuentro íntimo con aquella fuerza creadora y que nos ama, esta conciencia nos permite entender qué está bien y qué está mal. Aún sabiendo que estamos haciendo cosas malas, tenemos esta conciencia que nos permite entender las cosas buenas y las cosas malas. Te pongo un ejemplo. Si tú eres una persona que nunca ha tenido un encuentro íntimo con Dios, si usted es casado, casada y usted es infiel, no le estoy apuntando con el dedo, estoy hablando de una naturaleza que sucede todos los días. Aún cometiendo esa conducta, muy en su interior, sabe que se está equivocando, porque su conciencia le está apremiando. Muy en su interior sabe que si me paso un rojo y le doy un billete al policía o al tránsito vial, sé que en mi conciencia hay una voz que me dice: ¡Hey! Estás haciendo algo malo. Y yo no estoy hablando de religiosidad, no sé si el tránsito crea en Dios o si sea ateo, no sé cuál es la determinación de las conductas que yo estoy cometiendo, pero muy en mi interior, de manera filosófica, hay una vocecita que te dice como en voz baja o a veces en voz alta: ¡Hey! Eso está mal. Y eso a veces lo apagamos y continuamos haciendo las cosas que creemos, pues no ser positivas, pero las continuamos haciendo. Uh-huh. No, sí. Y es que es como ese callar esa voz de tu conciencia, ¿no? Porque obviamente están los mandamientos, ¿no? Pero obviamente también está tu conciencia que actúa. Entonces todo lo que haces todo el tiempo es callar tu conciencia. Entonces cuando llega un momento de un retiro, de esa intimidad que tienes plenamente con el ser que más te conoce, que te creó, que viene esta parte, de confrontarte con todo lo que has hecho mal, entonces ahí cuando topas pared, ¿no? Uh-huh. Como que tú mismo por la parte del mismo ego, como la parte de que me equivoqué, pues, de no aceptar que me equivoqué. Sí. Sí, y digo, ya esto podría alguien responder, ¿no? Pues es que ese es tu constructo social, ¿no? O sea, el bien y el mal es relativo y tú piensas que es malo ser infiel solo porque la sociedad te lo ha dicho, o dar mordida solo porque la sociedad te lo ha dicho. Pero ya en la práctica nadie es relativista. O sea, nadie en realidad cree en la práctica que el bien y el mal no existen. Claro. Si tú estás estudiando y el profesor te pone un 0 y le preguntas por qué y te dice pues nada más porque no me caes bien, pues tú vas a echar el grito en el cielo. Eso es una injusticia, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Por más relativista que sea. Entonces, pues sí, en la práctica el relativismo pues no cuadra. Y bueno, entonces lo que estábamos diciendo, ¿no? De que se ve las reglas, ¿no? Como algo que viene de afuera a imponerse sobre nosotros. Pues hay que entenderlo como las reglas de tránsito, ¿no? Que nos permiten llegar de punto A a punto B. Es lo mismo, ¿no? Con Dios, ¿no? Porque muchos se dice que creo en Dios pero no en la iglesia. Pues nosotros que estamos aquí, pues sí somos de iglesia, ¿no? Y lo que queremos proponer es decirte, ok, es que a lo mejor te lo han estado planteando mal o lo han estado planteando de una manera en que no cuadra o que choca con nuestro ego o que choca con nuestra libertad, ¿okay? Hay una manera mejor, ¿no? Y las exigencias, ¿no? Que nos dan la amistad con Dios son para nuestro bien. Ahora, tú tienes la decisión, tú tienes la libertad en ese sentido, ¿ok? Tú sabrás. Nosotros hacemos la propuesta, no queremos caer en el error de imponer, ¿no? Ve al catecismo, ¿no? O ve a misa los domingos. Pues si no quieres ir, no vayas. O sea, tú sabrás. Pero, ¿cuántos años llevas viviendo como tú has querido vivir y qué resultados has tenido? Como si fuera un proceso de queremos combatir el pragmatismo, pero nos convertimos en pragmáticos, ¿no? Es como una parte de donde yo descubro que si mi libertad me hace elegir tener un encuentro íntimo, cuando me enamoro a través de este encuentro,
Las cosas que tengo que hacer, no las hago porque las tengo que hacer. Las hago por el lenguaje del amor. Todas las personas que nos han estado escuchando sabemos que cuando verdaderamente estamos enamorados de alguien, le amamos queriendo hacerle lo mejor. Si hay un proceso verdadero de enamoramiento, no le voy a fallar, no la voy a lastimar, no la voy a traicionar. Y si la traición se entiende como infidelidad en el lenguaje social mexicano en el que nos estamos moviendo, bueno, ese lenguaje me permite entender que amar en un proceso donde yo me enamoré, como enamoramiento de un proceso temporal, no permanente, pero cuando pasa la acción de amar, como mi acción imperfecta, es no hacerle el mal. Y no hacerle el mal porque tenga que hacerle el bien, porque nace en mi corazón hacer el bien. Uh-huh. Nadie dice, nadie se queja, ¿no? De que por qué tengo que respetar a mi esposa, o sea, por qué no puedo matarla, ¿no? O sea, nadie se queja de eso, ¿ok? Porque sabemos que es el bien, ¿no? Y también esto que dices, sacando las relaciones de pareja, porque es muy similar la relación de pareja a la relación íntima con Dios, ¿ok? Que muchas veces hoy en día ya se ve el matrimonio como algo indeseable porque el otro se vuelve el enemigo, ¿no? Ya se convirtió como que en una competencia, ¿no? Entre el esposo y la esposa, y algo que era al principio muy bello y con el enamoramiento, al final termina siendo pues un infierno. Pero bueno, el matrimonio no es una competencia, ¿no? Es promover. Yo promuevo a mi esposa y mi esposa me promueve a mí, ¿no? ¿Cuál es su bien y cuál es mi bien? Ella va a procurar mi bien y yo el de ella. Lo mismo en la relación con Dios, ¿no? Él no quiere competir contigo, no quiere que te reprimas, al contrario, quiere hacerte florecer. Y a veces tienes que pasar por el camino del sacrificio, por el camino de la renuncia, ¿no? Ustedes no sé a qué cosas han tenido que renunciar que al final, que no querían y al final resultó que era lo mejor. Por ejemplo, pues aquella novia, ¿no? Que hoy en retrospectiva dices, ay, qué bueno que no terminé ahí. No sé ustedes qué experiencias han tenido de renuncia que al final dijeron, ok, qué bueno. Hay una canción de música regional mexicana que quien escucha este género sabrá cuál es que dice, historias tengo de montón. Y historias de montón tengo en estos 17 años de caminar a través del encuentro íntimo con Dios, donde me ha tocado renunciar a amistades que no facilitan el proceso de lo que yo quiero tener en un lenguaje de amor con la fuerza divina. Relaciones como tal, sentimentales de noviazgo, no he tenido a alguien que sea enemiga a lo que yo creo, porque pues no me metería a aceptar un noviazgo con alguien que fuera enemiga de lo que creo y de lo que pienso. Antes de eso lo construyo. Pero sí me ha tocado dar gracias a personas donde creí tener conexión afectiva, pero no conexión espiritual. Y a lo mejor todos tendrán la libertad de decidir en el Dios que quieran creer. Y lo digo como una cuestión sustantiva porque también todos tienen la libertad de construir el Dios que quieran creer, el Dios de no sacramentos, el Dios de no iglesias, el Dios de cuarzos, el Dios de creencias, de chakras, de espíritus o los dioses. Y esa es tu libertad y no tengo bronca con eso. Si así tú lo decides, pues adelante. No voy a caer en obligarte a creer en lo que yo creo. Pero me ha tocado incluso trabajar en mi propia familia para decir, Dios no es el que juzga, Dios es el que ama. Y a través de ese tipo de cosas, ya en 17 años de caminar, me ha tocado batallar. Sí me ha tocado caminar con dificultad, pero no me arrepiento. Bueno, me hacen la pregunta y luego empecé a pensar así como que opciones, ¿no? Y bueno, no son 17 años los que yo tengo, son como menos, ¿no? Unos 10 años de camino, ¿no? O menos, ¿no? Y creo que en mí sí ha sido una parte sentimental y una parte de relación de trabajo. Y aquí viene pues algo que ustedes nunca sabían, ¿no? Yo tuve una novia que era cristiana. Entonces llegaba a este punto en el que queríamos, no sé, yo los domingos quería ir a misa
ella los domingos a sus reuniones, querían un momento que yo me bautizara con ellos, etcétera, y de así puntos diferentes, y llega en ese punto ese choque, y yo empiezo un discernimiento con Dios de, pues es que esto, en vez de ayudarme a crecer, me está ayudando a estancarme, porque pues no sé ni para dónde moverme. Entonces llega esta parte en la que yo tengo que, pues, terminar esta relación de noviazgo. Y que al final, para aclarar esta parte, no es que estemos polarizando cuál religión sea buena o cuál religión sea mala. No, simplemente las ideas. Ajá. No empataban en las mismas ideas. No empatábamos igual, porque ella quería una cosa, yo quería otra cosa. En ciertas cosas sí caíamos en similitud, y la verdad es que yo admiraba que era muy bonita y que era muy inteligente y toda esta parte, y hasta ciertas partes sí seguía, pero hubo momentos donde nuestras ideas no empataban, y eso yo decidí. Porque yo te puedo decir, a lo mejor desde una forma muy externa, pues tú y ella querían al mismo Cristo, ¿no? O sea, había cosas en común. El punto es, para no polarizar y para que quede aclarada la parte simbólica, es, aún en las semejanzas hay dificultades que no permiten empatizar. Sí, totalmente. Yo soy una persona sapiosexual. Eso significa que me enamoro de la mentalidad y de la capacidad intelectual de una mujer, porque a través de mi heterosexualidad. Pero incluso aún teniendo ese rapport, ese proceso de conexión, puede haber cosas que no me permitan conectarme. Oye, Víctor, entonces, ¿no que te enamoras de mujeres inteligentes? Sí. Pero no todo es enamoramiento, porque también es construcción, porque también es descubrimiento, como lo decíamos en el capítulo anterior. Sí, o sea, no es solamente centrarnos en el enamoramiento, porque es lo que ve el humano primeramente, ¿no? Es lo que vemos primeramente, ¿no? Una tela que está ahí y que está muy bonita, pero no estamos viendo el interior, lo que sigue, sus ideas, el descubrir a la persona, el construir algo con ella, ya algo de más visión, de más responsabilidad. Entonces llega esta parte, ¿no? Y también me pasó con un empleo, ¿no? Que prácticamente entré como mensajero y toda esta parte, fui creciendo. En la empresa un mensajero pues es el que se dedica a trasladar los documentos, a hacer depósitos bancarios, toda esta parte, ¿no? Uh-huh. Me suben a una parte de auxiliar administrativo y ahí pues es donde trueno, porque pues soy malo para las matemáticas demasiado. Entonces, pues también el alejarme de eso era porque mis ideas no empataban con lo que mis anhelos y yo soñábamos, ¿no? Y muchas veces, pues sí, me traía una solvencia económica, sí me traía una felicidad momentánea, pero no era lo que tal vez se nos permitía. Y entonces, bueno, les gusta hablar del amor aquí, nos fuimos un poco por ahí, pero al final la idea principal es esa, ¿no? El tener que renunciar a algunas cosas, ¿no? Que a lo mejor nos daban miedo soltar, pero al final resultó mejor, ¿ok? Entonces, en nuestra relación de intimidad con Dios, ¿no? Él es tu amigo, ¿okay? Y cuando haces que Él sea el sentido de tu vida, ¿okay? A lo mejor vas a tener que renunciar a cosas, pero a cosas pasajeras, ¿okay? A cosas pasajeras para que lo que es esencial en ti, ¿no? Florezca, ¿okay? Entonces, cuando haces de Él el sentido de tu vida, te vuelve imbatible, ¿okay? ¿Por qué? Porque ¿qué puede alejarte de Dios? ¿No? Ni guerras, ni hambre, ni peste, ni espada, ni desamores, ni pistolas, ni nada, ¿no? ¿Y aquí, a Dios quién lo tumba? Nada, ¿okay? Pero si tu sentido de vida depende de ti, gira en torno a ti o gira en torno a tu novia que te fue infiel con tu mejor amigo o qué sé yo, o depende de tu trabajo, depende de tu realización profesional, ¿okay? Pues a lo mejor un día quieres una cosa, otro día quieres otra, o a lo mejor un día, pues eso, te enteraste que te puso el cuerno, te cortaron, o hay una pandemia, ¿no? Hay una pandemia mundial, aunque creo que eso es tautológico, redundante, una enfermedad, un virus, ¿no? Que pega en todo el mundo y pum, así de noche a la mañana, tu sentido de vida se fue barrido, ¿ok? O a lo mejor tienes un gran sueño, pero al final no lo alcanzas. Les compartía que yo quería ser futbolista, ¿no? Y mi vida giraba en torno a ser futbolista, ¿ok? Y no lo alcancé, pues bueno, la realidad me dio, ¿no? Una cachetada,
Y me di cuenta que la vida no es un cuento de hadas. ¿Okay? Yo soy limitado, tú eres limitado, por lo tanto, si hago que mi sentido de vida dependa de mí, ¿okay? Mi sentido de vida también va a estar limitado. ¿Okay? En cambio, en Dios tu sentido de vida es infinito. ¿Okay? Y no todo va a ser dulzura y perfección, ¿no? Como ustedes pueden atestiguar, ¿okay? Ni tampoco es que los vacíos que se sienten se terminen así, nomás de repente, ¿okay? Porque, de nuevo, siempre estamos en construcción y somos insaciables. ¿Okay? Y los sufrimientos, mientras estés en esta vida, van a seguir. ¿Okay? La gran diferencia, ¿no? La luz que brilla en las personas que son amigos íntimos de Dios, que tienen a Dios como su roca, o sea, Dios es su sentido de vida, ¿okay? Es que aún en la dificultad tienen paz, ¿no? Siguen con esperanza, siguen amando a los demás, siguen creyendo. No sé ustedes qué situación difícil han vivido en la que notaron la fuerza o la mano de Dios que los sostenía a pesar de todo. Yo duré casi 5 años en una vida de servidor público operativa. ¿Qué significa eso? En temas del servicio público, la Procuración de Justicia depende de una ala que se llama Fiscalía. La Fiscalía prevalece en la investigación de cualquier conducta tipificada, de cualquier delito, de lo que sospechamos y creemos que fuera como un delito. Esta vida operativa a mí me hizo ser muy paranoico, me generó un problema de desconfianza y que creo que me hizo ver también lo que en la vida real, el modus vivendi de la sociedad mexicana, me metió un chip que el crecimiento profesional tenía que ver involucrado con temas de delincuencia organizada, de desorden, de desequilibrio ético al momento de realizar una profesión. Y no estoy diciendo ni nombres ni hechos tangibles, estoy diciendo que a mí me permitió entender que ese mundo en el que estamos viviendo no es el mundo en el que yo quiero seguir viviendo, como sociedad latinoamericana o como sociedad mexicana. Fue un rollo que no quisiera meterme a detalle porque alargaría este capítulo, pero que sí me permitió no desear seguir creciendo en eso. Y también en esta parte de que mencionábamos de a qué estoy renunciando, pues estoy renunciando a no ser más del montón. Estoy renunciando a no ser un servidor público, porque así es México, así se hace México y así tenemos que seguirlo haciendo. El de darle algo palchesco, o sea, y no quiero ser peyorativo con el acento que estoy diciendo, sino lo estoy haciendo como si fuera una vox populi de es el México en el que naciste y es en el México en el que vas a morir. ¿Por qué? ¿Y por qué no elegir hacer un cambio? Y si no puedo cambiar, ¿por qué no elegir cambiarme yo? Porque también renunciar a las cosas que el mundo me ofrece también me obligan a hacer un cambio. Sí, creo que viene esa parte, ¿no? De renunciar a lo que todos lo ven como una felicidad, o a lo que todos lo ven como lo que tiene que ser, como tu obligación, como es que eres mexicano y ese es el fin, es que eres psicólogo y así vas a triunfar. O sea, no vas a triunfar nunca dando terapias, no vas a triunfar nunca dando, ¿cómo se puede decir? Como temas, psicoterapia, toda esta parte, ¿no? Cuando no es así, cuando tú mismo junto de la mano de Dios puedes cambiar la historia, y esto a través de alejándonos de cosas, de personas que nos limitan, que nos están diciendo al oído que eso no se puede, que no lo puedes lograr, incluso a través de familiares, de nuestros amigos, de nuestros familiares que nos están haciendo ruido y que nos hacen quedarnos estancados ahí. Muchas veces no renunciamos también a ello, y es también a lo que deberíamos de renunciar, porque lo único que nos está haciendo es estancarnos ahí. Y bueno, ¿sí contestaba mi pregunta? ¿Cómo han visto la mano de Dios en esos momentos difíciles? Cuando en mi casa perdieron todo y nos tuvimos que reconstruir económicamente, vi la mano de Dios a través de una inteligencia financiera de mi madre. Cuando tuve que volver a empezar mi vida de la que había construido en un proceso de religiosidad y regresaba a ser un ciudadano común y corriente, ingresar a la universidad y volver a reconstruir algo desde cero, ahí vi la mano de Dios. Cuando elijo conectar sentimentalmente con alguien y que tengo la capacidad para querer bien, ahí veo la mano de Dios. Cuando tengo que volver a empezar profesionalmente en un nuevo trabajo, en un nuevo municipio, en una nueva secretaría, y que me ponen a hacer cosas que tal vez no sabía,
ahí veo la mano de Dios? Yo particularmente y personalmente donde veo la mano de Dios fue a través de un accidente automovilístico que tuvimos mi familia y yo, en el que nos deslindamos hacia una parte de un río y pues nos vamos a una velocidad considerable. Y bueno, todavía tengo a mi papá, todavía tengo a mi mamá, todavía tengo a mis hermanos. Nosotros salimos ilesos del accidente y ahí veo la mano de Dios. Ahí veo completamente cómo Dios siempre cuida de nosotros. Sí, yo en lo personal, la manera en que en el presente lo estoy viendo es que pues, en estos momentos vivo solo y entonces de repente pues me llegan el deseo de estar con alguien, el deseo de salir con amigos, el deseo de tener cosas, ¿no? Que pues un matrimonio, el deseo de tener hijos, el deseo de éxito. Y entonces en todos esos momentos donde duele el corazón, ¿no? Ese reclamo, ese vacío, al momento en que yo en oración, ¿no? Entro en oración, ¿no? Que es esta plática de intimidad con Dios, no se van esos sentimientos de, tal vez, no se va el sufrimiento, pero sí tengo la paz y tengo la tranquilidad de decir, ok, y conectando con el primer episodio, ¿no? Dios que es amor me sostiene, ¿okay? Y Dios que es amor tiene planes para mí, ¿no? Y como yo lo he hecho a Él el sentido de mi vida gira en torno a Él, sé que Él no me va a fallar, ¿no? Y entonces tengo esa paz, tengo esa tranquilidad de que en el momento justo va a llegar, ¿okay? Pero no es magia, ¿okay? No es una pastilla, ¿okay? Muchas veces vamos a Dios solo a sobar nuestra conciencia, ¿no? De que hicimos algo malo, o cuando algo nos urge, ¿no? Cuando tenemos nuestros bolsillos vacíos, vamos y hasta le exigimos cosas y si no cumple, lo castigo ya no creyendo en Él, ¿okay? Entonces cuando haces a Dios el sentido de tu vida, no esperes que truenen los dedos como Thanos, ¿no? Este personaje de universo Marvel. Ajá, de Marvel. Pero sí es posible llegar a un estado de paz y Dios quiere llevarte ahí. ¿Va a costar trabajo? Sí. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es ese camino? ¿Okay? Ser amigo íntimo de Dios implica hacer lo que Él te diga. ¿Okay? Dios es amor. ¿Okay? Lo que te va a decir es ama. La parte práctica es entender que incluso en la catástrofe, cuando tengo un encuentro íntimo con Dios, sé que esa catástrofe llegará a la calma. La seguridad interna que me permite creer que después de la tormenta viene la calma. Perdí todo. Tengo la perfecta seguridad en mi corazón cuando lo hago a Dios como mi solución. Si Él me lo dio, Él me puede reconstruir. Aún teniendo 0 pesos, 0 centavos en mi cuenta, tengo la perfecta seguridad que me podré reconstruir. No es que mañana amanezca y en mi cuenta bancaria tenga $1,000,000. Es que a través del intelecto que Él ya me dio y de mis capacidades físicas que Él ya me dio, será providente. Y es que hoy me siento vacío, pero quiero amar a una mujer de tal forma. No es que, sí, ahí te va, Saúl, ¡pum! Y te va a caer con un paracaídas hasta el domicilio donde tú estás. No, te da la capacidad sentimental para que tú construyas y elijas. Para las personas que nos están escuchando, Dios como solución no es una cuestión mágica, es una cuestión que te da las capacidades para que observes, primero, y que te des cuenta, y lo segundo es que reconstruyas con base a tus propias capacidades. Y es que todavía no he construido lo que quiero, entonces tienes que ver qué te hace falta para que desarrolles y construyas a donde quieres ir, a donde tu corazón te impulsa. Es que yo quiero inmigrar, pero no quiero estudiar una lengua extranjera. ¿Cómo? Es que yo quiero amar, pero no me quiero meter en un proceso terapéutico para sanar mis heridas. ¿Cómo? Es que yo quiero ser millonario, pero no quiero trabajar. Así de absurdo suena. Entonces, ¿cómo Dios obra siendo solución? Pensando en qué desearía Él para mi vida. ¿Qué elegiría Él? ¿Qué tomaría como decisión humana? Pensando en aquel verbo encarnado. ¿Qué elegiría aquel hombre en mi lugar? Sí, precisamente es esta parte de que es una exigencia, ¿no? Y la exigencia mayor es el amor, ¿ok? Pero amor se aprende amando, ¿no? Es tanto sustantivo como acción. Entonces, Dios como centro de tu vida, ¿no? Quiere llevarte a trascender, ¿okay? Lo que Él te diría es que ames desde lo que está en tus manos. ¿Cómo puedes hacer el bien?
quiénes son los más cercanos a ti y quién lo necesita más. ¿Okay? ¿Qué más te diría Dios? Pues es algo que necesitas descubrir, ¿no? Y ahí entra otra vez el tema de la oración, a la conversación de amigos con Dios. Entonces, hablas con Él y más que nada, te quedas en silencio para intentar escuchar su respuesta en tu corazón, en el día a día, en los acontecimientos. Les decía en el capítulo pasado, a lo mejor tú ya te casaste o ya tienes hijos, ¿no? O sea, es una responsabilidad que tienes que asumir, ¿no? Tus hijos, sí o sí, ¿ok? O elegiste una carrera en la que ya pues no te sientes cómodo o piensas que te equivocaste, pues bueno, o sea, Dios como centro de tu vida puede hacer, ¿no? Que donde tú pongas amor pueda salir más amor, ¿no? Que te haga pleno, que te haga sentir mejor, que te lleve a la trascendencia, ¿okay? Y poco a poco irá transformándose tu vida cuando haces a Dios el centro de ella. ¿Quieres saber cómo se va dando esa transformación? Lo platicamos en el siguiente episodio. Para todas las personas que nos estuvieron escuchando en este cuarto capítulo, agradecemos la confianza. Sabemos que este capítulo también termina siendo un interrogatorio incómodo para las personas que a lo mejor no están acostumbradas a hacerse ese tipo de cuestionamientos. Gracias, Jonathan, por habernos acompañado en este cuarto capítulo. A todas las personas que nos están escuchando semana a semana, tomo a tomo en su podcast, agradecemos que nos estén escuchando, pero al final agradecemos que tengan un encuentro íntimo. Y esta pregunta va para ustedes. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Y cómo te quieres construir? Continuamos con su podcast íntimo. Íntimo Podcast surge como cumplimiento de nuestra verdadera misión: extender nuestras redes hacia aquellos a quienes nadie ha alcanzado. Únete a nosotros y descubre la alegría de vivir en la fe.